Bueno, seguimos con los videos de conceptos y ahora le traigo lo que es la ley de Ohms, ¿sí? Ley de... A que se enfoque... Ohm. Bueno, se define a un ohmio como la resistencia eléctrica que existe entre dos puntos, ¿sí?, de un conductor, cuando una diferencia de potencial constante de 1 voltio, lo del voltio lo he explicado en otro video, anterior, seguramente voy a subir antes. Cuando la diferencia de potencial constante de 1 voltio aplicada entre estos dos puntos produce en dicho conductor una corriente de intensidad de 1 amperio. Cuando no hay fuerza electromotriz en el conductor, ¿sí? Esto se representa por la letra griega mayúscula omega, que es esta letra, ¿sí? Entonces podemos calcular que hay una fórmula para calcular. Siempre que un dispositivo tiene una resistencia de un ohmio, la tensión de 1 voltio produce una corriente de 1 amperio, lo que matemáticamente se va a expresar resistencia es igual a voltaje sobre intensidad, ¿sí? Siguiendo con las fórmulas para calcular, la intensidad va a ser igual al voltaje sobre resistencia, y el voltaje, ¿sí?, es igual a resistencia por intensidad. Alternativamente, un dispositivo que disipe 1 vatio de potencia con 1 amperio de corriente a través de una resistencia de un ohmio es igual a resistencia por potencial sobre intensidad al cuadrado, ¿sí? ¿Para qué usamos el ohmio? Cuando hay una cantidad compleja de impedancia en una generalización de resistencia, digamos, la parte real es la resistencia y la parte imaginaria es la reactancia. La impedancia, la resistencia y la reactancia, vamos a anotarlo, la impedancia, mi letra por favor, la impedancia, ahí esto de la resistencia, sí, y la reactancia se miden todos en ohmios, ¿sí? El símbolo para el ohmio ya dijimos que es la letra mayúscula omega. Si en un caso, en una fórmula o algo, la letra no puede ser usada, se reemplaza por HOM. Bueno, una medición en ohmios es la puesta de las mediciones en Siemens, la unidad del sistema internacional. Esto puede ser de gran ayuda, pero para lo que estamos haciendo yo calculo que no. Yo uso los ohmios para medir resistencias en un multímetro, pero eso ya es otra cosa. Lo que sí nos puede llegar a servir es que, por ejemplo, para transformar de ohmios a vatios, la potencia disipada por una resistencia puede ser calculada usando resistencias y voltaje. La fórmula es una combinación de la ley de Ohm y la ley de Joule, ¿sí? Ley de Ohm y ley de Joule. La ley de Joule, haciéndole
un pequeño resumen, ya para no dejarlo inconcluso, sería que se lo conoce a ley de Joule como un fenómeno irreversible por el cual un conductor circula una corriente eléctrica, ¿sí? Donde la parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor. Se transforma en calor, ¿por qué? Se transforma en calor debido a los choques que sufren con los átomos del material. ¿Por qué? Porque este material generalmente es conductor. Entonces esto eleva la temperatura del mismo. Ese es el efecto Joule. Y algo más para sumar y que quede en resumen es que por ahí el movimiento de los electrones es desordenado. Por eso esto provoca continuas colisiones y con los núcleos de los átomos, y como consecuencia se obtiene una pérdida de la energía cinética que estamos manejando y un aumento de la temperatura. Eso básicamente dice la ley de Joule. Siguiendo con la transformación de ohmios a vatios, la obtenemos mediante una fórmula que es potencia, siempre en vatios, ¿sí? Acuérdense, va a ser igual a B al cuadrado, ¿sí? Que B se me cortó la transmisión, que B va a ser la tensión en voltios sobre la resistencia en ohmios. Así vamos a obtener la transformación de ohmios a vatios.